Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con la ley combinada de los gases, así que vamos a ello. La ley combinada de los gases es una combinación, como la propia palabra nos puede indicar, de la ley de Boyle, de Gay-Lussac, de Charles, ¿vale? Una combinación de todas. Al final, ¿qué es lo que tenemos en esta fórmula? Que presión por volumen partido de la temperatura en el estado del sistema inicial va a ser igual a la presión por el volumen partido de la temperatura en el estado final, ¿vale? Vamos a ver este problema para aplicar la fórmula. Nos dice, se libera una burbuja de 25 mililitros del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 11 grados Celsius. ¿Cuál es el volumen? Esto es lo que nos preguntan. ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando ésta alcanza la superficie donde la presión es 1 atmósfera y la temperatura son 18 grados Celsius? Vale, vamos a clasificar los datos que nos da el problema. Nos dice que al principio la burbuja tenía un volumen de 25 mililitros. Entonces, como es al principio, es el volumen inicial, el que llamamos volumen 1. Volumen 1 es igual a 25 mililitros. También nos dice que la presión que tenía en ese momento era de 4 atmósferas. Como era al principio, presión 1. Presión 1, 4 atmósferas. Y una temperatura de 11 grados Celsius. Y nos pregunta, ¿cuál será el volumen de la burbuja cuando alcance la superficie? Nos está preguntando el volumen cuando cambie a otro estado, cuando cambie. Entonces el volumen en ese estado final, el volumen 2. Esto es lo que nos está preguntando. Esto es nuestra incógnita. Cuando tenga una presión de 1 atmósfera, como en ese estado 2, la presión es 1 atmósfera y una temperatura de 18 Celsius en ese estado. ¿Vale? Ya tenemos los datos puestos. Como tenemos volumen, presión y temperatura y nos falta una sola incógnita, sabemos que tenemos que aplicar esta fórmula, la combinada, la que nos combina presión con volumen y con temperatura. Nuestra incógnita va a ser V2, que la tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ir sustituyendo, pero antes de ello quiero que tengáis muy claro y os acordéis siempre, por favor, que la temperatura cuando trabajamos con las leyes de los gases tiene que ir en Kelvin, ¿vale? Es decir, si nos la dan en Celsius, para pasar a Kelvin tenemos que sumarle 273. Así que esta temperatura, si yo le sumo 273 más 11 será 284 Kelvin. Y esta temperatura, si yo a 273 le sumo 18, saldrá 291 Kelvin, ¿vale? La presión, con que las dos presiones estén en la misma unidad, me da igual, ¿vale? O sea, puede estar en atmósferas o milímetros de mercurio, pero que las dos estén en la misma. Al igual el volumen, ¿vale? El volumen, como aquí nos lo pregunta, como este volumen está en mililitros, lo voy a tener que dar en mililitros. La única condición es la temperatura, que tiene que estar en Kelvin, ¿vale? Pues bien, ya puedo sustituir. Presión 1 sería 4 atmósferas por volumen 1, 25 mililitros. Partido de temperatura 1, que la vamos a poner en Kelvin, 284 Kelvin, será igual a presión 2, 1 atmósfera, por volumen 2, que es mi incógnita, partido de temperatura 2, que la voy a poner en Kelvin. ¿Vale? Voy a borrar ahora ya los datos para poder operar. Vale. Entonces aquí, como tengo fracción igual a una fracción, ¿vale? Puedo quitar a cada lado las unidades que tenga igual. Atmósfera, atmósfera, Kelvin con Kelvin, y ya sé que el resultado me va a quedar en mililitros, ¿vale? Así que ahora vamos a operar los números. 4 por 25 por 291, ¿vale? Multiplicamos en cruz. Cuando tengáis una fracción igual a otra fracción, multiplicáis en cruz. 4 por 25 sería 100. Y 100 por 291
29.100. Y aquí 284 por 1 por V2 sería 284 V2. ¿Y qué me queda aquí al final? V2 para despejar paso 284 dividiendo porque está multiplicando. Por lo tanto, V2 será igual a 29.100 partido de 284. Esto, si lo operáis con la calculadora, os va a salir 102,5. ¿Y qué unidad? Como hemos puesto antes, nos quedaba mililitros, ¿vale? La unidad de volumen la voy a dar en mililitros porque el volumen 1 lo tenía en mililitros, ¿vale? Y aquí si os piden algún cambio de unidad, imaginaos que os piden dar el volumen en decímetros cúbicos, pues hacéis ya ahora el cambio de unidad. Pero como veis, ¿qué necesitamos? Es reconocer qué fórmula utilizar de los gases y aquí necesitamos saber operar cuando tenemos una ecuación y despejar. Es importantísimo saber despejar, porque si no, no voy a saber despejar V2, no voy a saber hallar V2, que es el volumen que me piden, ¿vale? Como veis aquí, la clave ha sido el despeje. Si hago mal el despeje, que es lo que os suele pasar en estos ejercicios, que sabéis hacerlo, sabéis la fórmula, pero luego al despejar os equivocáis muchísimo. Así que repasar mucho los despejes. Cuidado al operar y si tenéis bien los despejes y habéis operado bien, es sencillísimo, ¿vale? Y acordaos de las unidades también. Temperatura en Kelvin, no lo olvidéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.